Hola compañeros de medicina, mi nombre es Iván Feijó. Vamos a hablar con mi compañera Daniela Calderón sobre pérdida visual crónica, lo cual vamos a tratar diferentes ítems como el glaucoma, cataratas y degeneración macular. Comencemos. En cuanto a las principales causas de pérdida visual crónica, tenemos glaucoma, cataratas y degeneración macular. Es importante valorar el nervio óptico para observar si está normal, glaucomatoso o anormal pero no glaucomatoso, ver la transparencia del cristalino y determinar la función y apariencia de la mácula. En cuanto a los objetivos, tenemos identificar las características del disco óptico para determinar si es normal o anormal, identificar una catarata y determinar el efecto potencial en la visión, determinar si la catarata es la única causa de pérdida visual o existe otra, explorar la mácula con el oftalmoscopio y reconocer signos y síntomas de la maculopatía. En cuanto a la población geriátrica, tenemos que 22 de 38 millones de personas ciegas en el mundo son mayores de 60 años, según la OMS, y la degeneración macular está relacionada con la edad, siendo causa principal de pérdida de la visión en la población occidental en mayores de 50 años, seguida de cataratas con 16 millones, glaucoma con 6.4 millones y por diabetes mellitus con 2.4 millones. De los pacientes ciegos por glaucoma, el 75% son mayores de 65 años. En los ancianos, la pérdida de visión lleva a alteraciones psicosociales y funcionales, incluso depresión. Un estudio también ha demostrado que las caídas en ancianos están aumentadas 4 veces más debido a alteraciones visuales. Aquellos pacientes que cayeron se encuentran en un 28.8% en comparación a quienes no lo hicieron con un 6.4%, demostrando que la alteración visual es un problema en los ancianos. Y también se demostró que de los caídos 32.7% sufrieron fracturas y muchos cayeron de forma recurrente, es decir, en un 14.3%. También con la edad hay incremento progresivo de la agudeza visual funcional binocular menor de 20/40. Esto se duplica en pacientes de raza negra en comparación a los blancos. Un conductor anciano que se considera como riesgo debería ser evaluado con una prueba de campo de visión útil. Este valora la habilidad del paciente para dividir su función en atención entre una tarjeta central y un estímulo periférico visible, demostrando que un 40% de alteración en la prueba se relaciona con un aumento de 2.2 veces de probabilidad de un accidente automovilístico. A continuación hablaremos sobre el glaucoma. Esta es la causa significativa de ceguera en los Estados Unidos y a nivel mundial es la segunda causa. También se conoce que es la primera causa prevenible de ceguera en pacientes mayores de 40 años. Es la causa más frecuente de ceguera en pacientes afroamericanos y su incidencia aumenta con la edad y en pacientes que ya tengan historia familiar. La ceguera se evita con una detección temprana, pero el glaucoma temprano se manifiesta como asintomático, sin dolor, sin inflamación ocular o halos. Se pierde la visión periférica antes que el paciente note su discapacidad visual. Los síntomas y defectos visuales se producen más de forma tardía, por lo que hace en algunos casos difícil detectar a tiempo. En cuanto a los efectos del campo visual, tenemos que hay escotomas arqueados y contracción del campo periférico, pero se respeta la visión central hasta que ya está en un estadio final de la enfermedad. Esta es una imagen de una prueba automatizada de campo visual, en donde se muestra un escotoma arqueado superior.
La evaluación del nervio óptico es importante para detectar glaucoma. Un tumor intracraneal también hace cambios en el nervio óptico. La medición de la presión intraocular no es un recurso muy efectivo para la detección de un glaucoma. Para la detección es importante el análisis de campo visual formal y un examen de nervio óptico. Esta imagen muestra el mecanismo de producción y drenaje de líquido en el ojo, que se conoce como humor acuoso, producido por el cuerpo ciliar. La presión intraocular se genera por la resistencia al flujo de este humor acuoso, a través de la trabécula y del conducto de Schlemm. Mientras haya más resistencia al flujo, habrá más presión en el ojo. La presión intraocular de los ojos normales varía entre 10 a 21 miligramos de mercurio. Ahora mencionaremos los tipos de glaucoma. Está el glaucoma de ángulo abierto, que es el que más usualmente se da, el glaucoma de ángulo cerrado, que se debe por un aumento de la presión intraocular, manifestándose con dolor, náuseas y halos de colores alrededor de las luces. Estos síntomas no están en el del ángulo abierto, lo cual lo diferencia. Un ataque agudo de ángulo cerrado se manifiesta con ojo rojo, lagrimeo, córnea roja y pupila fija en midriasis media, como observamos en la imagen. En la primera imagen observamos el glaucoma de ángulo abierto, que se relaciona con la disminución del flujo de salida de agua u el aumento de la producción acuosa. En la segunda imagen está el glaucoma de ángulo cerrado, donde hay un bloqueo del paso acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior, aumentando la presión intraocular. Esta aquí se puede manifestar con síntomas leves intermitentes como cefalea y visión borrosa, más en situaciones que hay dilatación pupilar. Otro de los tipos de glaucoma es el glaucoma infantil o congénito, que se manifiesta con lagrimeo, sensibilidad a la luz secundaria a edema corneal por un aumento de la presión intraocular y presión intraocular con aumento prolongado, que esto hace que los tejidos oculares inmaduros se estiren y crezca el ojo, conocido como oftalmo. También está el glaucoma juvenil, o un glaucoma que se relacione con fármacos, traumatismo ocular e inflamación, o sea después de una cirugía intraocular. En un pequeño porcentaje puede ser debido a base genética. El nervio óptico está compuesto por 1.2 millones de fibras nerviosas. La interrupción de estas fibras nerviosas ocasiona daño en la visión. En el oftalmoscopio se observa el origen del nervio óptico, conocido como disco óptico. Este disco óptico tiene una excavación. Hay que determinar la relación entre la presión intraocular y el nervio óptico. La enfermedad vascular puede predisponer al daño en el nervio óptico. El glaucoma es el término utilizado para describir la neuropatía óptica progresiva, que ésta lleva a ceguera en caso de que no se trate a tiempo, y ocasiona pérdida del campo visual. El daño temprano al nervio óptico causa pérdida del campo visual periférico, que con frecuencia no se detecta, pero puede progresar hasta alterar ya la visión central, que eventualmente hace que haya pérdida total de la visión. La medición de la presión intraocular, la evaluación de la apariencia del nervio óptico y la valoración del campo visual es la clave para el diagnóstico y monitoreo del glaucoma. ¿Cuándo se debe explorar el glaucoma? La oftalmoscopía debe ser parte de esta exploración ocular, más en los pacientes que tengan predisposición, como los ancianos y los pacientes que tengan historia familiar. La detección al glaucoma cada 2 a 4 años después de los 40 años, y en pacientes afroamericanos desde el rango de 20 a 39 años, detectar cada 3 a 5 años.
¿Cómo se debe explorar? A la palpación se pueden detectar ojos muy duros o muy suaves, por lo que es irrelevante. Para la presión intraocular se debe medir a través de una tonometría, por indentación o shots. Los tonómetros manuales de aplanación tienen lecturas más reales. La gonioscopía es examinar las estructuras del ángulo de la cámara anterior con el empleo de un lente de contacto especial sobre la córnea que se encuentra anestesiada. También para explorar hay que medir el espesor corneal central, que determina el riesgo de glaucoma. La campimetría permite la evaluación automatizada del campo visual. Y por último, documentar la apariencia del nervio óptico, debido a que esto permitirá comparar futuras fotografías estereoscópicas u otras formas para ver cómo es la evolución del paciente. ¿Cómo se deben interpretar los resultados? En la apariencia del disco óptico se debe describir su tamaño y color, su tamaño de excavación fisiológica y el color debe determinar la atrofia secundaria a glaucoma u a otras causas. La palidez temporal del nervio óptico se presenta por padecimientos que dañan las fibras nerviosas como son los tumores tumorales o inflamaciones del nervio óptico, o en conjunto con una excavación glaucomatosa. En la imagen superior se puede apreciar la palidez temporal del nervio óptico, lo cual manifiesta que las fibras del nervio están dañadas, mostrando esta palidez. En la imagen de abajo podemos ver que la relación excavación-disco está aumentada, lo cual en un paciente sano está a menos de la mitad de su tamaño. La excavación glaucomatosa determina el incremento del tamaño de la excavación en relación con el disco, mostrando una característica del glaucoma. La apariencia del disco debe ser simétrica en ambos ojos, y las relaciones asimétricas hacen sospechar de esta enfermedad. Las hemorragias del disco óptico también aumentan la sospecha de glaucoma. Hay que determinar qué tamaño tiene la excavación porque esto considera tanto el desplazamiento de los vasos como el color del disco. Y mientras más tamaño, significa que hay más afectación. La imagen a continuación muestra la excavación glaucomatosa y también la simetría entre el ojo izquierdo y derecho, lo que es característico del glaucoma. Como tratamiento de referencia, se refiere a las condiciones para derivar a un oftalmólogo a un paciente que llega a la consulta. Es decir, cuando venga con síntomas de glaucoma agudo, que se mencionó anteriormente, excavación de la mitad o más del diámetro del disco óptico, por ejemplo, que su relación excavación el disco de 0.5 o más, asimetría en la relación excavación disco mayor de 0.1 entre ambos nervios ópticos, es decir, por ejemplo, que el ojo derecho esté 0.4 y el ojo izquierdo 0.2 mostrándose asimétricos, o en pacientes ancianos o jóvenes afroamericanos que tengan que hacer detección anual de glaucoma. El siguiente punto a tratar es catarata. Generalidades. Se presenta como una anomalía congénita o genética, ya sea por enfermedades o por envejecimiento. Se relacionan con la edad. Es común que ciertos pacientes tengan cierto grado de cataratas, y más que todo en mayores de 70 años. Se relacionan con la edad entre los 65 y 74 años en un 50% de los casos, y en un 70% en mayores de 75 años. La catarata es la causa más común de disminución de la visión, lo cual esto es tratado exitosamente con cirugía. Como dato curioso, en Estados Unidos se realizan 1.64 millones de extracciones de cataratas.
Antes de hablar sobre la catarata, vamos a hablar un poco sobre el cristalino. El cristalino hay que tener en cuenta que es el que está encargado de enfocar imágenes claras sobre la retina. Va a estar suspendido entre el iris y el humor vítreo. Esto se debe gracias a las fibras zonulares, que están originados por el cuerpo ciliar. Va a estar envuelto en una cápsula elástica y también se va a nutrir a través del humor acuoso y vítreo, ya que va a tener ausencia de irrigación e inervación. Hay que tener en cuenta que el cristalino, el 35% está compuesto de proteínas. Hablando un poco sobre la catarata es cualquier opacidad del cristalino. Esta porción puede ser subcapsular, cortical o nuclear, también como anterior o posterior. La opacidad se puede presentar de una coloración amarillenta o ámbar. Es la causa más común en pacientes mayores de edad. Está relacionado. Entre otras causas tenemos traumatismos, inflamación, defectos metabólicos, defectos nutrimentales y el uso de los esteroides. Los pacientes pueden experimentar los siguientes síntomas: visión borrosa al inicio, puede desarrollar un incremento de la miopía lenticular. A mayor tiempo, más miopes son los pacientes y logran leer sin lentes. A esto se le denomina segunda vista. Los pacientes notan que las imágenes que observan con un solo ojo son dobles o múltiples, y esto se debe a una refracción irregular dentro del cristalino. Pueden lograr ver objetos amarillentos o de color pardo, lo cual van a dificultar la discriminación de los colores. El paciente puede presentar visión borrosa o distorsionada, puede tener una disminución de la visión y deslumbramiento. Esto se da en pacientes con catarata subcapsular posterior. La catarata subcapsular afecta la visión cercana, y esto se debe a consecuencias de la diabetes mellitus o por empleo de los esteroides. ¿Cuándo debemos explorar a un paciente? Debemos explorar cuando hay una disminución de la visión, lo cual va a requerir un examen completo para determinar cuál es su origen. Se deben de incluir la exploración del nervio óptico y la retina, para descartar si hay una enfermedad coexistente que también afecte la agudeza visual. Debe ponerse atención especial a la mácula, cuando el paciente refiere dificultad con la visión cercana y metamorfopsia. Si el cristalino tiene una catarata muy densa, no será posible de ver el fondo de ojo con el oftalmoscopio, lo cual en ciertos pacientes y en la mayoría se debe realizar una extracción de la catarata, lo cual va a permitir evaluar y tratar adecuadamente a dichos pacientes. ¿Cómo explorar a un paciente con catarata? En primer lugar, tenemos que tener una historia clínica precisa de la disminución de la visión. Los siguientes métodos de exploración son muy útiles para determinar si la pérdida visual es atribuible a una catarata. En primer lugar, tenemos la agudeza visual, que ese es el primer paso a seguir. Segundo, tenemos los reflejos pupilares. Aunque la catarata sea muy densa, no ocasionará un defecto pupilar aferente relativo, y esto es la clave en estos reflejos. Con el oftalmoscopio, la catarata altera la visión que tiene el médico a través del oftalmoscopio directo del fondo de ojo, en la misma proporción que altera la visión del paciente. Interpretación de los resultados. La catarata temprana no es visible a simple vista. La catarata muy densa se va a manifestar como pupilar blanca o leucocoria. A la vista, la zona opaca de una catarata parcial puede aparecer como una mancha negra contra el reflejo rojo del fondo de ojo.
Una catarata densa disminuye el reflejo rojo, así como la agudeza visual. El oftalmólogo realiza una exploración con la lámpara de hendidura. Proporciona una vista estereoscópica y magnificada del cristalino, así como otras estructuras del segmento anterior. La exploración del fondo de ojo es necesaria para evaluar la mácula y el nervio óptico, en busca de enfermedades que pueden contribuir a la pérdida de visual. Tratamiento y referencia. Decisión para referir. Se debe de basar en el grado de limitación que le provoca para realizar las actividades que desea. Limita la capacidad de manejar, leer o participar en deportes, lo cual va a afectar de una manera negativa a la vida diaria del paciente. Dichos pacientes pueden beneficiarse de procedimientos quirúrgicos de extracción de catarata, que también incluyen un implante de lente intraocular. La pérdida visual crónica no corregida y en pacientes ancianos que viven en asilos, viven solos, se relacionan con mayor riesgo de caídas y lesiones secundarias. Después de una cirugía de catarata, muchos pacientes requieren un procedimiento con láser para romper la cápsula posterior opacificada. Esto trae mucha contradicción en el ámbito laboral, porque el paciente cree que con una cirugía láser, un procedimiento láser, se puede solucionar la catarata, lo cual no es así. Lo cual el médico debe de informar al paciente sobre los riesgos, beneficios y alternativas de la cirugía, así como plan de cuidados postoperatorios en estos pacientes. El siguiente tema a tratar: degeneración macular. Hablemos un poco sobre las generalidades. La degeneración macular va a estar relacionada con la edad y es la causa principal de la pérdida visual central irreversible entre las personas de 50 años o más. Hablando un poco sobre la anatomía macular, la mácula se localiza entre las arcadas vasculares temporales, contiene tantos conos como bastones y es la zona responsable de la visión central fina y detallada. La fovea es avascular de manera parcial y se observa más oscura que la retina circundante. La fovea es una pequeña depresión, no hay bastones, pero sí una alta densidad de conos. Los cambios masculares que están relacionados con la edad incluyen las drusas, como lo vemos en la primera imagen, los cambios degenerativos en el epitelio pigmentado de la retina y las membranas neovasculares coroides, como lo muestra en la tercera imagen. Vamos a hablar un poco sobre las drusas. Las drusas son nódulos hialinos o cuerpos coloidales que se depositan en la membrana de Bruch y que separan el epitelio pigmentado de la retina de los vasos coroides internos. Se las puede observar al envejecer. Los cambios degenerativos en el epitelio pigmentado de la retina pueden estar acompañados con o sin drusas. Se manifiestan como agregados de hiperpigmentación o zonas distróficas despigmentadas. El 20% de los pacientes que tienen degeneración macular desarrollan neovascularización coroide. ¿Qué es esta neovascularización? Va a estar relacionada con hemorragias y exudados subretinianos, así como fibrosis al final del estadio disiforme. Entre más grande sea la membrana y más cerca está el centro de la fovea, el pronóstico para una adecuada visión central empeora. La angiografía fluoresceínica es necesaria para identificar la neovascularización, lo cual se va a lograr ver por qué los vasos dejan escapar
la fluoresceína al momento de ser esta administrada. Otro colorante que también se utiliza en este es el verde de indocianina. Cuando tenemos que explorar a un paciente con degeneración macular, este también viene a ser en pacientes que tengan cualquier disminución de la visión. Los pacientes con visión central borrosa o distorsionada tienen que ser explorados. Hay que hacer un esfuerzo para explorar la mácula con el oftalmoscopio, ya que este puede ser un poco dificultoso. Bueno, ¿cómo vamos a explorar a un paciente con degeneración macular? En primer lugar, vamos a hacer la medición de la agudeza visual. Vamos a hablar sobre la evaluación con la rejilla de Amsler. También se va a utilizar el oftalmoscopio. Y también se pueden realizar estudios complementarios, los cuales incluyen la lámpara de hendidura y la angiografía fluoresceína para determinar los cambios patológicos. Hablando un poco sobre la rejilla de Amsler, esta prueba se realiza cuando se pide al paciente que observe primero con un ojo y luego con el otro el punto central de una cuadrícula dibujada sobre una hoja dentro de un cuadro, como lo podemos ver en la primera imagen. Esta cuadrícula puede estar impresa con líneas blancas sobre un fondo negro o viceversa. Se le pregunta al paciente si ve una irregularidad en las líneas. Las irregularidades que se pueden reportar son líneas onduladas, inclinadas o dobladas, de apariencia gris o borrosa, o líneas ausentes en ciertas partes de la cuadrícula, lo que indica un escotoma. El oftalmoscopio va a ser de manera directa, que se le pide al paciente que vea directamente a la luz. Suele ser necesario la dilatación de la pupila para tener una mejor exploración. Interpretación de los resultados. Los signos más importantes que deben ser revisados durante un examen de la mácula a través de la oftalmoscopía son las drusas, las áreas de disminución o incremento del pigmento, los exudados y las hemorragias subretinianas. Hay que ver también la ausencia del reflejo fabiolar y una apariencia moteada del epitelio pigmentado retiniano, que este va a ser subyacente entre los signos tempranos de la enfermedad macular. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Para finalizar, vamos a hablar sobre el tratamiento y cuándo debemos referir a un paciente. Cualquier paciente que presente uno o más de los siguientes datos debe ser referido a un oftalmólogo. Primero, disminución de la agudeza visual de inicio reciente. Segundo, metamorfopsia de inicio reciente. Tercero, escotoma, lo cual es una mancha ciega, de inicio reciente. Y cuarto, cualquier anormalidad de apariencia oftalmoscópica de la mácula. Hoy por hoy, la fotocoagulación con láser de argón de las membranas neovasculares coroides, que no están muy cercanas a la fovea, reduce de manera significativa el riesgo de pérdida visual central. Los pacientes que tienen neovascularización coroidea que se extiende hasta la fovea pueden ser candidatos a terapia fotodinámica con beta-porfina, lo cual esta va a ser colocada intravenosamente. Y no solo acaba ahí, sino que hay que utilizar el láser frío para activar el efecto terapéutico, mejorando totalmente la visión del paciente. Muchas gracias, compañeros, gracias por su atención, se les agradece, la verdad es que se hizo un gran esfuerzo por hacer estas diapos y nada,
Muchas gracias. Espero que les haya servido y sea muy útil estas diapositivas a la larga. Gracias.